Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro martes tecnológico de ITEC, donde en esta ocasión pues, veremos las directrices básicas en la implantación tecnológica o en la implantación de BIM en empresas promotoras, una serie de pautas muy sencillitas. No hay fórmulas magistrales, evidentemente, y de los objetivos que busque cada promotora en concreto, pues tendrá que determinar qué herramientas, qué metodologías, qué usos, qué formaciones tendrá que determinar. Eh, Mi nombre es Jerónimo Alonso, soy representante de ITEC en la parte centro y hoy abordaremos pues, la transformación digital y el uso de la metodología y herramientas BIM, en concreto en una promotora. El martes anterior estuvimos viendo las directrices básicas en cualquier tipo de implantación, pero evidentemente una promotora al fin debe de garantizar, pues como dice aquí, pues una mayor calidad, coste y eficiencia en los procesos de licitación, su explotación de los inmuebles a promover. Entendiendo como promotora la parte que no es administración pública. La administración pública tiene una peculiaridad en sí misma que también es objeto de un martes tecnológico en un futuro. Bien, la primera parte abordaré rápidamente lo que es ITEC, que es una fundación sin ánimo de lucro. Ya tiene más de 40 años y ahora mismo se ve inmerso, pues evidentemente como cualquier otra organización, en un contexto tecnológico fundamentalmente disruptivo, y el ITEC ha sido de las primeras entidades en montarse en el carro de estos desarrollos tecnológicos. ITEC está ubicado en Barcelona. Como digo, es una fundación privada sin ánimo de lucro que tiene una representación de los principales agentes de la construcción públicos y privados y tiene una visión neutral, independiente, transversal y multidisciplinar para la generación y transferencia de la información y del conocimiento. Realmente es un punto de encuentro donde se hacen los desarrollos técnicos y tecnológicos a lo largo de su historia desde que se fundó para el sector de la construcción, el sector inmobiliario. Su implantación no solo está en España, sino desarrolla productos a lo largo del globo y actualmente se está centrando mucho en actividades como pues el BIM, el Lean, los sistemas APD, certificados sostenibles como puede ser BREEAM, criterios de sostenibilidad, generaciones de bases de datos, investigación, desarrollo e innovación y emite los certificados de productos DAO, ETA, marcado C o apto, y realiza estudios de mercado y participa en congresos, realizando además publicaciones y estando en los distintos foros de conocimiento nacionales e internacionales. Asimismo, ya entrando en la parte de BIM, el TEC ha desarrollado el libro blanco para la estrategia de implantación del BIM en la administración pública y forma parte de la comisión Construimos el Futuro para debatir el futuro del sector de la construcción y analizar el uso de estas metodologías. Ha generado el estándar ECOP abierto para todo el mundo, que puede utilizar en la creación de objetos BIM, muy propio, en este caso, para empresas promotoras como base de las licitaciones de sus inmuebles, sobre todo cuanto más estandarizados estén, y tiene como muestrario pues una metabase de objetos vinculados a datos estructurados para agilizar los procesos y optimización de procesos de mediciones, análisis de sostenibilidad, certificación, etcétera, etcétera. Bien, la joya de la corona es su gran base de datos de los que los distintos agentes que tienen distintos software o herramientas o soluciones tecnológicas pueden beber. Esta base de datos pues, contiene precios, pliegos, normativas, datos ambientales. Somos capaces de ambientalizar cualquier base de datos estructuradas para el análisis de la sostenibilidad en los edificios o en las carteras de edificios o de las organizaciones, emisiones de CO2, energía, etcétera, etcétera. Herramientas para el mantenimiento, uso y operación de las construcciones y la generación de objetos. Entonces, existe una gran ventaja en la utilización de una gran base de datos donde toda la información esté estructurada y donde se puedan tomar decisiones transversales a los distintos inmuebles que conforman nuestra cartera, bien seamos, imaginemos una cadena de supermercados, una cadena hotelera que utiliza bases de datos estructuradas para las tomas de decisiones. Y ahí es donde nos vamos a centrar fundamentalmente en la toma de decisiones empresariales, porque las promotoras piden, exigen o utilizan las metodologías o las herramientas que proporciona el BIM y sobre todo el ITEC se centra en que todas estas herramientas están basadas en estándares abiertos,
lo que podemos a llamar el Free Bean o el Open Bean, entendiendo free no como gratis, que muchas herramientas lo son, sino como herramientas libres para poder hacer con ellas múltiples funciones. Bien, tanto es así que ya la potencia es tal que estas herramientas y software no pueden más que estar sustentadas en la nube, y de ahí que nace, aparte de la herramienta, el TCQ-I, que es una herramienta donde vuelcan las distintas operaciones, donde podemos hacer presupuestos, certificaciones, planificaciones, estudios de seguridad, control de la calidad, mantenimiento, operación, y solo puede ser de una manera que solo puede ser en la nube. Es el único software conocido ahora mismo en el entorno de mediciones, en concreto, o mantenimiento multiagente, donde todos pueden compartir una misma base de datos. Bien, indistintamente de eso, ya entrando en materia, deberemos analizar por qué una promotora empieza a exigir o pedir el uso de BIM para los procesos de construcción o los procesos de proyecto o los procesos de mantenimiento. Evidentemente, una promotora puede gestionar un proyecto para la compraventa de sus viviendas, pero también puede ser para tener una cartera de alquiler. Evidentemente, querrá estas bases de datos llamadas BIM para cada una de las fases de la toma de decisiones empresariales. Evidentemente, BIM en la fase de proyecto puede tener unas bonanzas y podemos buscar unos objetivos en concreto, pero también BIM lo podemos tener para el uso y operación de los propios edificios. Más entrando en materia, podemos hacer análisis de datos basados en modelos tridimensionales y sus bases de datos estructuradas para la toma de decisiones empresariales, y en lo que daríamos el salto ya a lo que entendemos como Business Intelligence o plataformas en las cuales los directivos tienen una analítica exhaustiva de lo que está ocurriendo en sus edificios, en la parte estática, la parte física de los edificios, pero cuidado también en la parte dinámica, como puede ser los usuarios. Ahí podemos tener herramientas como es la lectura de radiofrecuencias, o podemos tener el estudio de georreferenciaciones de usuarios o georreferenciaciones de objetos vinculados o no a los elementos tridimensionales para el uso, operación y la toma de decisiones empresariales. Bien, entonces, por tanto, cada una de las promotoras deberá definir cuáles son sus objetivos, si va a ser para la fase del proyecto, si lo que quiere es un modelo digital para el mantenimiento, o si lo que quiere es un modelo digital para hacer analítica de datos y tomar decisiones empresariales. En función de esos objetivos, la promotora exigirá aguas abajo pues que se hagan las cosas de una determinada manera, una determinada digitalización y una determinada manera de estructurar, y yo creo que es la palabra clave, estructurar los datos que nos dan de proporcionar los técnicos en estos modelos tridimensionales. ¿Para qué? Porque consiguiendo estructurar los datos, conseguimos estructurar toda la cadena o cartera de inmuebles que tenemos. Si todo ello está estructurado, digamos que las peras se van a ver con peras y las manzanas se van a ver con manzanas. Evidentemente, yo transversalmente todo ello puedo conocer el estado simultáneo de una cartera de inmuebles, ¿bien? De cualquier tipo. Si bien hasta ahora las promotoras se solo estaban fijando en tres parámetros, que era el tiempo, coste y calidad, esto era el paradigma de los años 70 y 80, en el tiempo previsto, en el coste acordado y con la calidad acordada, empiezan a aparecer otra serie de parámetros actualmente, como puede ser el parámetro de riesgo, como puede ser el parámetro de la certidumbre y certeza. Evidentemente, el riesgo más grande que tiene una promotora es saber a quién contrata, qué riesgos corro con, la certidumbre e incertidumbre de si se acabará en el plazo previsto o la certeza, si la calidad la sigo manteniendo o no. En un entorno fundamentalmente de confianza, hasta ahora los constructores o contratistas pues se definían como su propia palabra indica, contra ti está. Sin embargo, las nuevas metodologías, tanto del Lean como IPD, empiezan a conformar junto con BIM un entorno de confianza para hacer esos contratos objetivo o esos contratos de una entera confianza
para minimizar los riesgos y entender que todos remamos en la misma dirección. Evidentemente, el control es fundamental, no solo durante el proceso de ejecución, sino sobre el proceso o post-ejecución, que es el mantenimiento, el control de nuestro inmueble. La toma de decisiones es fundamental para, para tener unos activos fiables, unos activos que no se devalúen. La creación de valor. Fijaros, hay fondos de inversión con inmuebles que ya distinguen los inmuebles en varios tipos. Aquellos inmuebles que son convertibles con algún certificado de sostenibilidad, de aquellos que no lo son. Directamente los que no lo son se ponen a la venta, no los quieren por un tema de responsabilidad social corporativa. Los convertibles se intentan convertir, pero es que esa conversión a adoptar unos certificados de sostenibilidad obliga a hacer una serie de obras buscando fundamentalmente la eficiencia y el mantenimiento para crear un valor mayor, porque después se va a producir posiblemente una desinversión. Esa desinversión tiene un valor mayor si el edificio puedo demostrar que es más eficiente, que tiene menos riesgos, que tiene menos consumos o que tiene menos impactos económicos. Los criterios de sostenibilidad, evidentemente, de los usuarios que ya demandan que estos edificios tengan unos parámetros de confort, unos parámetros de sensibilización medioambiental altos y evidentemente no podrían ser otros como los costes de operación, de cuánto cuesta mantener este edificio abierto día a día. Entonces, las promotoras o lo que podemos llamar el cliente ya no solo se manejan por estos tres parámetros, tiempo, coste y calidad, sino que empiezan a aparecer otros. Bien, la parte tecnológica o la parte de BIM o la parte de los procesos, como puede ser un Lean o IPD, vienen a responder a cada uno de estos nuevos parámetros diseñados exactamente para minimizar riesgos o incrementar la certidumbre o tener una confianza plena. Bien, entonces BIM ya nos está aportando que mediante una metodología de diseño tridimensional con datos estructurados podemos minimizar los riesgos simplemente, y la cosa más tonta, con un cálculo de colisiones. Fijaros que una promotora simplemente con pedir modelos IFC federados, fijaros que cosa más tonta, que algo tan sencillo que es una frase, solo con pedir eso ya está diciendo que los modelos, los edificios se tienen que modelar, que tiene que haber una federación entre las distintas disciplinas, como puede ser arquitectura, ingeniería y estructuras, hablando de instalaciones o del MEP en sus distintas variantes, y que además todo ello se tiene que ver en un entorno común en el que podamos hacer un análisis. Por ejemplo, la típica viga que se pega con un conducto o el conducto con la viga. La cosa más tonta, que a lo mejor en una vivienda no tiene muchísima trascendencia, porque bueno, se puede desviar, pero que en un edificio como puede ser un hotel, un centro comercial o otro tipo de edificaciones donde esa sensibilidad cuesta mucho dinero, pues hay que evaluarlos. Bien, todo ello viene a responder a estos nuevos parámetros que las promotoras tienen encima de la mesa. Cuando a las promotoras se les empieza a hablar de esta certidumbre, de estos riesgos, claro, empezamos a hablar su idioma, porque estamos hablando de todo aquello que no está controlando o que hasta ahora no podía controlar, salvo con un esfuerzo inmenso y además in situ. Ahora podemos simular, podemos predecir, podemos estudiar distintos comportamientos, estudiar distintas soluciones constructivas con los modelos tridimensionales para una evaluación de las distintas soluciones que pueda querer en un momento determinado el promotor. Bien. Entrando ya en un poquito de materia de las directrices básicas que tendría que tener en cuenta una promotora, evidentemente no queda otra cosa que una decisión estratégica de la digitalización. Evidentemente, todo empieza por saber en qué estado estás, a través de un sistema de AFO, de ver la fortaleza, las oportunidades, las amenazas y sobre todo tener un equipo o una persona designada para la implantación tecnológica. No es una cuestión baladí, quiere decir que tenemos que digitalizarnos, si no empezamos a señalar con el dedo a personas para que definan esos objetivos a corto, medio y largo plazo, que definan cumplimientos de hitos, asignaciones presupuestarias, evidentemente, nadie puede implantar BIM, o la parte digital si no hay una asignación presupuestaria en un año, 2 años o 3 años, que sepamos exactamente cuánto podemos disponer, con unos criterios de medición de cumplimiento en esta implantación
asociados también a procesos de mejora continua, tanto en procesos como en formación de las personas y sobre todo hacer un planteamiento de adquisiciones de equipos que a lo mejor a corto plazo no es necesario, equipos, herramientas, software, hardware, evidentemente, que vamos a contar en función de los objetivos o no objetivos que queramos. No es lo mismo una promotora que quiera tener una showroom totalmente digitalizada, que necesitan unos equipos informáticos, o una promotora que su showroom es propiamente físico. Evidentemente la decisión es distinta. Bien, ¿qué va a pedir la promotora? Evidentemente tener bases de datos estructuradas y en este caso si es una promotora de volumen propias. Pueden ser nativas o exigibles. Evidentemente es una gran ventaja si la promotora a sus equipos de diseño, si son externos, le dote de estas bases de datos. Evidentemente vais a modelar con mis bases de datos, porque al ser estructuradas cuando me venga el modelo, yo podré tomar decisiones transversales, no a tu modelo, sino a tus modelos, evidentemente que me vayas trayendo, pero también en comparación con otros modelos que ya tengo y podré hacer analítica. Es fundamental que las promotoras empiecen a contemplar bases de datos estructuradas. La adopción de criterios de modelado y guías de estilo. También volvemos a lo mismo. Yo creo que las promotoras deberían de tener, evidentemente, si están externalizando sus proyectos o sus operaciones, que tengan unos criterios, evidentemente, cómo se van a modelar los objetos basados en esas bases de datos estructuradas, pueden ser tridimensionales o de datos, y guías de estilos propias, es decir, que haya una estandarización en todo ello. Porque detrás de la estandarización y de la estructuración hay otra palabra clave que es la codificación. Digitalmente los ordenadores entienden el 1 y el 0, pues tenemos que codificar todos los elementos. Entonces, necesitamos bases de datos estructuradas, pero asimismo bases de datos estructuradas y codificadas en función de las bases que tenga la propia promotora o que quiera adoptar de otras bases de datos ya existentes. Evidentemente, como digo ahí, esa estandarización, esa codificación es importante de la información. Vamos a pasar de tener datos a tener información, a tener conocimiento, y ese conocimiento explotarlo, evidentemente, para hacer un business intelligent y, evidentemente, definir los objetos y el alcance para cada proyecto y el alineamiento a los objetivos generales y de bien. Evidentemente, cuando llega un proyecto, tiene unos objetivos muy concretos que a lo mejor difieren de otro proyecto, porque en un proyecto me quiero centrar más en lo que es el diseño o los criterios de sostenibilidad, y en otro proyecto a lo mejor en la parte económica o de planificación de medios auxiliares, una obra compleja en un centro urbano, pero todos ellos deben de guardar un alineamiento con los objetivos generales basados en esa estructuración o en esas codificaciones, ¿vale? Evidentemente, las promotoras, si no tienen equipos técnicos, pues tendrán que tener un plan de formación de aquellas personas que se va a relacionar con los equipos técnicos, fundamentalmente para saber qué pedir, qué recibir y qué evaluar, ¿vale? No tanto porque vayan a hacer modelado, que a lo mejor en la promotora no hay personas que hagan modelado, pero sí tienen visores tridimensionales para relacionarse con otras entidades o entidades bancarias o entidades o el ayuntamiento o quien sea, o poder evaluar una solución constructiva con un cliente. Evidentemente, la formación será distinta a lo que puede tener un técnico, un arquitecto o un ingeniero. Eficiente definición de los requisitos, datos de partida o diseño funcional generativo. Es decir, se nos abre un desarrollo tecnológico en el cual el paradigma de la relación técnico-promotora ha cambiado. Fijaros, pondré un ejemplo. Lo que más tiempo se tarda en realizar en un proyecto, normalmente es pensar que se quiere. Evidentemente, un técnico o una promotora adquiere un solar, en caso concreto, y pone en manos del técnico que le defina la solución constructiva con una serie de requerimientos. El técnico empieza a trabajar, se lo pasa a la promotora evalúa, no le gusta, se lo devuelve al técnico, el técnico vuelve a reevaluar, se lo pasa a la promotora lo vuelve a reevaluar con unos criterios económicos, de eficiencia, de lo que fuere, y en ese pim pam pum, pues se tarda pues, un mes o 2 meses o 3 meses en función de la complejidad del proyecto. Bien, si ahora damos la vuelta a esta tortilla, la promotora, mediante una herramienta informática que le dé las distintas soluciones funcionales a unos parámetros de partida, puede poner en conocimiento del técnico, sin que él haya intervenido todavía, aquellas soluciones que satisfacen económicamente o sus pretensiones urbanísticas de ese proyecto.
de tal manera que el valor añadido que le da el diseñador viene sobre la base de un estudio previo que ha realizado la promotora. ¿Con qué? Pues con lo que se llama ahí diseño funcional generativo. Herramientas que ya se están uniendo con la inteligencia artificial que diseñan mediante matemática fractal las distintas soluciones en función de los parámetros. Todos sabemos que no es lo mismo presentarse a un papel en blanco que a un papel en blanco con determinadas restricciones, como tenemos en la Escuela de Arquitectura. El fondo máximo, la edificabilidad, la altura, los aprovechamientos, todo eso lo que va haciendo es acotar el número de soluciones. Bien, pues nosotros mediante el diseño funcional generativo podemos tener 10.000 soluciones, según vamos metiendo parámetros, esos se acotan a 1.000, se acotan a 50, y dentro de las 50 podemos poner en disposición de los técnicos que ya aporten el valor de la arquitectura o de la ingeniería. Eso, digamos que es una herramienta que estamos hablando de minutos en manos del técnico, reducimos los plazos aproximadamente a un sexto de lo que podrían ser los procesos tradicionales. Esto ya es bastante avanzado, hay algunas promotoras en España que los están llevando a cabo, pero bueno, la parte de la contratación de un BIM manager en los proyectos es fundamental, alguien que lidere la gestión de todos esos equipos en las promotoras también existe. Bien. La parte de la digitalización de procesos internos, sistemas de trazabilidad, monitorización y seguimiento, evidentemente esto no es algo estático, es algo que hay que trabajar durante todos los procesos. Entonces, ese proceso de digitalización y de los sistemas de trazabilidad de la toma de decisiones es importante. ¿Quién ha dicho qué en cada momento? No olvidemos que estamos en un entorno donde se generan altas responsabilidades y aquí lo saben las compañías de seguros, con el cual necesitamos también adoptar sistemas de trazabilidad y de monitorización de los procesos, tanto en la fase de quién ha dicho qué en la fase de proyecto, como quién ha dicho qué en la fase de ejecución, como quién ha dicho qué en la fase de puesta en servicio. Bien. Necesitamos generar los procedimientos de intercambio de información. Lo típico de que la promotora reevalúa un proyecto que ya se había entregado o durante la ejecución y queremos modificar determinadas instancias, pero después hay una contraorden, pero después hay una modificación de planos. Bueno, pues todos esos procedimientos de intercambio de información deberían estar reglados. Es simplemente generar un flujo de cómo se va a transmitir la información entre unos y otros para que se tenga claro cuáles son, entre otras cosas, el control de versiones que pudiera haber en los proyectos o este tipo de quién dice qué en cada momento. Vale. También los procesos en relación con usuarios, visualización, comercialización y experiencia del mismo. Es decir, las promotoras al final lo que están es generando un producto, bien para la venta o bien para el autoconsumo. Y la relación con esos usuarios, con esa parte de visualización tridimensional, de esa parte de la comercialización o de la experiencia del usuario está cambiando notablemente. Ya estamos viendo la realidad aumentada, estamos viendo la realidad mixta o realidad virtual. Entonces, las promotoras están empezando a adoptar herramientas de digitalización que pueden hacer incluso en la propia redacción del proyecto en su relación con los usuarios y en las compraventas. Y la experiencia del usuario es fundamental. El que el usuario se sienta cómodo, que pueda entrar en su vivienda aunque sea virtualmente, el que pueda tocar, el que pueda cambiar y que todo eso entre dentro de un proceso reglado y semiautomatizado en el que se conozca exactamente todo, pues eso es fundamental y eso lo permite ya la digitalización de las promotoras. Sobre todo también en la seguridad, en la información de los equipos. La seguridad informática es fundamental y no hay que obviarla. Y sobre todo en la información de que en los equipos entran muchísimas personas externas a todo el equipo colaborativo y con software que no sabemos si es pirata o no es pirata. Bueno, pues también hay que generar un protocolo pues, de seguridad de la información. Modelo de negocio, pues hay que generar pues, sistemas de almacenamiento de la información o los equipos informáticos, cómo vamos a datificar toda esa información, cómo vamos a explotar los datos, tratamiento de imagen y perfiles de decisión, lo que llamamos el Business Intelligence, la elaboración de informes, reportes, paneles y personalización a los equipos directivos para saber cómo está su cartera de inmuebles, su cartera de ejecución, basados en modelos digitales y a tiempo real. Y cómo vamos a generar los sistemas de explotación, mantenimiento y operación con los requisitos del modelado y la estandarización. Y ahí ya podríamos unir pues, al IoT, al Internet of Things, o podríamos utilizar Machine Learning. O sea, empiezan a aparecer aquí muchísimas tecnologías que tienen que tener un pozo, unos cimientos sólidos. Si no tenemos unos cimientos sólidos, el hecho de que tengamos nuestros proyectos en 3D o que sean más bonitos o que los comercialicemos mejor,
no ayuda a la toma de decisiones empresariales. Cómo además toda esa información a lo largo del tiempo va a estar actualizada o cómo se van a generar los modelos ASPIL o gemelos digitales o actualizaciones de las obras que se están llevando a cabo y sobre todo lo que se está llevando ahora, la vinculación a redes sociales y a profesionales, cómo me voy a vender, cómo me van a ver, cómo voy a participar, cómo puedo hacer analítica de datos, quiénes me ven y me compran, quiénes me ven y no me compran, quién es el tiempo que está un usuario tocando mi página web o, bueno, pues toda esa relación con las redes sociales, pues también es fundamental hablar de las promotoras. Bueno, yo creo que hay unas directrices muy básicas, muy tontorronas de andar por casa, pero yo creo que el mensaje es claro. Ahí se necesitan unos conocimientos, se necesita un cimiento sólido y poquito a poco. Sin grandes pretensiones se pueden conseguir cosas y sobre todo con las personas adecuadas. Una decisión empresarial ayuda a las promotoras a agilizar procesos, a tener mayor certidumbre, a minimizar riesgos más allá del tiempo, coste y calidad. Muchísimas gracias, ahí tiene mi contacto. Cualquier consulta, pues encantado de responderlas.